Chanqui, buenas tardes, primero, y bueno, consultarle en su historia que usted que tiene en el radicalismo, en la conducción de la Junta Coordinadora, ¿cómo ve en la actualidad esta alianza que hizo el radicalismo con el PRO, que terminó formándose Cambiemos? Mira, en mis jóvenes 61 años de militancia política, he pasado por distintas situaciones, muchas de ellas bastante problemáticas y difíciles. Algunas comprensibles y otras incomprensibles. Y hoy estamos transitando un momento que es difícil para el conjunto de los argentinos y en particular difícil para los radicales. Yo no he estado de acuerdo antes de lo de Gualeguaychú con lo que se estaba por hacer, no estuve de acuerdo con lo que salió en Gualeguaychú y no estoy ni estaré de acuerdo en eso. Que sí, lo que me preocupa, y no estoy y no estaré jamás de acuerdo, es con la mirada corta que vienen teniendo los políticos en los últimos años, una mirada que no va más allá de lo que puede ser el interés de sacar un voto más frente a un proceso electoral. Es una mirada corta que no tiene en cuenta el mediano y largo plazo. El mediano y largo plazo en la perspectiva de generar realmente alternativas que sirvan para el despegue de Argentina, para garantizar a partir de ahí un mejor nivel de vida para sus ciudadanos, una mejor educación, una mejor salud, jubilaciones dignas, trabajo estable y sueldo también digno. Y si acá se vive operando en algo que viene ya desde la época del fascismo, de Mussolini y de Mayerba, que es tener un enemigo, o sea, se hace política en función de tener un enemigo. Si el enemigo no está, se lo fabrica, pero es de la polarización y de la división de la sociedad donde sacan y acumulan los votos como para poder definir un proceso electoral. Después este señor Laclau tomó también ese ángulo y se empezó ya a trabajar esto de la grieta y de la división de la sociedad en el gobierno anterior. Cosa que a partir de la mirada de este otro señor Durán Barba se sigue desarrollando y profundizando en la actualidad. Mientras se trabaje sobre la grieta, mientras la mirada sea de corto alcance, mientras se apunte simplemente a sacar algún voto más para ganar una elección, podrá terminar yendo fulano, mengano o sultana, terminado el proceso electoral, a gobernar. Pero los 44 millones de argentinos nos vamos a encontrar un principio siquiera de solución a nuestros problemas. Estamos trabajando como siempre en la idea de la unidad nacional, estamos trabajando como siempre en la idea de que las grietas no ayudan, sino que perjudican, y entendiendo y difundiendo algo que ha sido siempre la esencia de la política. La política es el arte de buscar consensos, no disensos, que es lo que se viene haciendo durante los últimos años en Argentina. Si no hay disensos, te lo fabrican artificialmente, pero la sociedad te la fracturan tras esta cuestión y terminado esa, te fracturan tras la otra o tras la otra, de esa manera cubriendo con un manto de niebla lo que son los problemas tangibles que la sociedad tiene, que el trabajador tiene, que el jubilado tiene. Y andamos recorriendo la provincia, debe ser la primera vez que en alguna medida le estoy dando una mano a mi hijo, que está en el armado de una lista y que, como de costumbre, es difícil que lo dejen correr porque terminás preparando el auto, lo trabajás, lo afinás durante bastante tiempo y cuando llega la hora de correr en la largada empiezan a dificultarte la posibilidad de que corras. Chanqui, recién hablaba de la unidad. El peronismo está buscando la unidad para las próximas elecciones. ¿Es probable una unidad dentro del radicalismo? Mirá, el radicalismo... teniendo en cuenta todas las aristas, ¿no? Objetivamente, hay una fractura.
hay una fractura a nivel nacional que también se expresa en Santa Fe, incluso en Santa Fe tal vez con un poco más de claridad, porque tenías una buena parte del radicalismo, yo diría la mayoritaria, moviéndose con el Frente Progresista Cívico y Social, y la otra parte que en los últimos tiempos se empezó a mover con Cambiemos. Pero lo que yo diría con buen tino dentro de todo, no la mejor solución, pero de última instancia pareciera ser que era la solución posible, la habían practicado ya hace 2 años atrás, para no formalizar la división del partido, que era que dejaban en libertad de acción. Y sobre 60 convencionales, si mal no recuerdo, 53 convencionales provinciales plantearon la libertad de acción. Y automáticamente le viene la intervención desde Buenos Aires, con un interventor que trae como mandato inscribir el partido dentro de Cambiemos, interviniendo la convención provincial, con un argumento que es cierto, por lo menos parcialmente, que los mandatos estaban vencidos. Pero los mandatos están vencidos en la mayoría de las provincias argentinas, que iban a realizar los procesos electorales internos en lo que terminó siendo la fecha de la elección de las PASO por los adelantamientos que en las provincias hicieron. Por eso acá habían acordado todos, incluso el sector que después aparece cuestionando el resultado de la convención, el decretar la libertad de acción de manera tal que formalmente el partido no se dividiera, en la perspectiva, pienso yo, de que terminado el proceso electoral se podían volver a recomponer cosas y situaciones. Pero es obvio que ha venido una indicación de Buenos Aires, de la Casa Rosada, de que tenían que poner la sigla dentro de Cambiemos, y han hecho este zafarrancho de intervenir la convención provincial. Y fíjate vos, la convención, no el comité provincial, que no está intervenido, pero los procesos electorales los convoca el comité provincial, que no está intervenido. La convención no tiene autoridad para convocar el proceso electoral, y es lo único que intervinieron por un periodo de tiempo para facilitar de que el interventor puesto pudiera inscribir el partido adentro de Cambiemos. Con lo cual, aquellos que tienen el ideario, la idea, la bandera, y que levantan la historia de los 127 años del radicalismo, su postulado, su esencia, como el caso, por ejemplo, de Sebastián, que desde hace ya 23 años milita en el partido y ha armado una lista netamente radical para competir dentro del Frente Progresista Cívico y Social, y de golpe y porrazo se encuentra con que para poder competir depende de la buena voluntad de los socialistas, porque para presentar una lista tenés que tener no solo 28 candidatos titulares y 10 suplentes que cubran los 19 departamentos, sino que tenés que tener avales certificados que hagan valer esa lista. Y los avales que los muchachos tienen son los avales del radicalismo. Pero el radicalismo, si lo inscriben en Cambiemos y queda fuera del Frente Progresista, los avales por lo tanto no les sirven. Entonces tienen la lista, tienen avales que no les sirven y dependen de la vocación, de la voluntad o de la práctica democrática tantas veces declamada de los amigos socialistas para que ellos puedan participar. José Corral, radical, hace unas semanas confirmó su precandidatura a gobernador dentro de Cambiemos. ¿Cómo ve la figura del actual intendente de Santa Fe? Bueno, yo, es decir, cada uno es dueño de sus acciones. Yo creo que José se equivoca, o sea, él cuando fue lo de Gualeguaychú estaba en contra. Después hubo todo un proceso donde en los últimos 2 años se arrimó a la cuestión esta de Cambiemos, que a mí me resulta difícil el ensamble porque no hay ni pasado común, ni historia común, no hay un programa elaborado, por eso lo que en su momento fue simplemente un acuerdo de tipo electoral.
y los acuerdos electorales terminan cuando termina el proceso electoral. Esto así salió en Gualeguaychú, y en Gualeguaychú también salió de que, de acuerdo a las realidades provinciales y a la situación del partido dentro de esas realidades provinciales, en el marco de la autonomía que en los distritos existe, en cada provincia el radicalismo decidía qué era lo que hacía. Por eso, en esa elección de hace casi 4 años atrás, Mendoza fue de una manera, y que es de donde es Cornejo, el actual presidente, por lo menos formal, del partido. Misiones fue de una manera, Jujuy, donde está Morales, que es secretario general en la actualidad de la sigla del Radicalismo Nacional, fue con Massa, fue de otra manera, Corrientes fue de otra manera, Capital Federal termina participando en las últimas elecciones como Evolución, incluso va más allá que las otras provincias, porque aquellos afiliados al partido que fueron por fuera de Evolución en una alianza con el PRO fueron expulsados de la Unión Cívica Radical. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es ¿qué vara se mide acá? ¿Por qué esta intervención a Santa Fe? Si hay la mitad de las provincias que tienen vencido su periodo, y por el otro lado, si provincias de donde proviene esta gente que está en la conducción formal del partido, en sus provincias realizó otro tipo de cosas y transitó otros caminos, que son por los cuales ahora, por intentar transitar esos caminos, interviene la Convención Provincial de Santa Fe. Pero bueno, son esas cosas raras y lamentables que se dan en la política nacional y que estamos sufriendo ahora. Esto es un problema no solo de la Unión Cívica Radical, esto tiene que ver con una situación de crisis del sistema de partidos políticos que venimos viviendo ya, en el caso de Argentina, te diría hace por lo menos unos 20 años, y que ha ido en detrimento y en debilitamiento de las estructuras partidarias, tanto del radicalismo como del justicialismo, como de otros partidos. Señalo estos dos por ser los dos partidos que tradicionalmente han estado en disputa por el poder en Argentina. Creo realmente que aquellos que entienden que el modelo neoliberal es un modelo nefasto para la sociedad, una manera de combatirlo que tienen, y yo diría el primer paso para presentar combate, es plantearse la reconstrucción del sistema de partidos políticos. Los radicales nos tendremos que encargar de reconstruir la Unión Cívica Radical para que vuelva a ser un instrumento que le sirva a la sociedad para alcanzar como destino esa justicia social, ese nivel de fraternidad, esa sociedad más justa, más fraterna y solidaria que soñaron nuestros mayores, y los amigos del justicialismo tendrán que encarar una tarea similar en el planteo de la reconstrucción de sus estructuras partidarias. Si no, estaremos liquidados. Si el neoliberalismo ve como algo que tiene que desaparecer los partidos políticos, los movimientos sindicales, los movimientos cooperativos, todo aquello que tiene un sentido de solidaridad es como que debe desaparecer. Aparentemente, hará unos 30 años atrás se deben haber juntado aquellos que son un puñadito, pero que controlan la economía mundial. Se habrán mirado entre ellos y habrán dicho, ¿para qué tenemos que estar negociando con estos que son políticos y teniendo trabas y dificultades con estos que son políticos? El poder es nuestro. Entonces, terminemos con esto de los partidos, terminemos con esta cuestión de la política y pongamos directamente nuestros gerentes, nuestros directores, nuestros CEOs a conducir en los distintos países de manera tal de terminar con esta intermediación odiosa que generan los partidos y estas dificultades que ponen los sindicatos y los movimientos cooperativos en el camino. Y bueno, vienen trabajando en esa dirección y nosotros, por una cuestión hasta de supervivencia, creo que debemos entender que por ese camino no se construye un país con justicia social, en libertad y en democracia. ¿Y qué le falta al radicalismo para reconstruirse, para fortalecer esa democracia? Bueno, primero hay que entender de que si hay banderas, hay preceptos
que no son viejos, que son eternos, y que son los que dieron lustre y grandeza en el pasado a la Unión Cívica Radical. El radicalismo empieza a languidecer cuando esas banderas dejan de ser levantadas, cuando entra un estado de confusión en las nuevas camadas de dirigentes que han entrado en los últimos tiempos y empiezan a moverse más en cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente con el poder, con mantener el poder, que le significa tener la prebenda, mantener la prebenda, que con los grandes objetivos señeros que la Unión Cívica Radical marcó a lo largo de los tiempos, desde las 8 horas de trabajo en la época de Irigoyen, al guardapolvo blanco, a las primeras leyes de jubilación en los viejos tiempos, a la creación al 14 bis que sale de Larralde, al salario mínimo vital y móvil que sale durante el gobierno de don Arturo Humberto Ilia, para señalar algunas de las piedras fundamentales que el radicalismo a lo largo de la historia puso para allanar el camino del movimiento obrero hacia una justicia social, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, una política independiente en materia internacional, la reconstrucción, formación y reconstrucción posterior de yacimientos petrolíferos, es decir, a partir de una ley de Irigoyen que después la termina siendo realidad y ejecutándola Alvear, junto con quien fuera el conocido fundador de YPF en ese entonces. Pero, es decir, retomar esas banderas, retomar ese camino. El radicalismo es la causa, no el régimen. El radicalismo nace como causa en la lucha contra el régimen. Si el radicalismo pierde el norte, pierde su brújula, pierde su razón de ser y se desdibuja. Y eso es lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Entonces esta es una apelación a los veteranos que tienen algunos años encima, como el que habla, en función de dejarle una sociedad mejor a los que vienen, y es un llamado a los que hoy están de que se arremanguen, porque tienen que construir la Argentina que soñamos y que sueñan ellos, para poder ellos disfrutarla y para dejarle una Argentina mejor a sus hijos y a sus nietos. Este es un largo camino lleno de dificultades, generalmente es navegar en un mar de dulce leche sin remos, porque cuando encarás una tarea de este tipo, lo que tenés es la fuerza que te dan las convicciones, pero los recursos materiales están exactamente en la vereda de enfrente, tratando de que no llegues. Pero bueno, no queda otra, y no queda otra que entender que la Argentina como está no es viable, cada día la hacen más inviable, y si realmente querés hacer de este país inviable un país realmente viable, tenés que tocar estructuras, tenés que modificar estructuras. Y cuando salís a modificar las estructuras, tocas intereses. Y tocas intereses que tienen una trompada muy dura y una patada muy fuerte. Por lo tanto, si no tenés la inteligencia de entender que la política es el arte de buscar consensos, y transitando ese camino, llegás a construir el suficiente andamiaje que resista las patadas, las trompadas y los vendavales, nos vuelven a costar de nuevo y quedamos simplemente en la utopía de querer una sociedad mejor sin poder construirla, sin poder generarla. Sobre todo a los radicales y también a otras expresiones políticas, tenemos la experiencia de que esto ya nos pasó en otras épocas. La división del campo popular por un lado y la falta de confluencia para generar la fuerza suficiente para poder resistir esos vendavales y esas tormentas han hecho naufragar en más de una oportunidad ilusiones, aspiraciones y proyectos que realmente eran saludables para el conjunto del pueblo argentino.